Pero está atrás. ¿Sabe por qué dijimos atrás? Reportajes Tele 13 pudo conocer en la madrugada los preparativos para la captura de quienes están acusados de ser los asesinos. A eso de las 5 de la mañana, en un mega operativo que involucró más de 300 efectivos, se terminó por realizar la redada policial que logró capturar a los sospechosos en Cañete y también en la comuna de Huechuraba. El procedimiento fue monitoreado en vivo, minuto a minuto, por el fiscal regional de la Araucanía desde una sala de control. ¿Quiénes son estas personas? ¿Fueron sujetos de interés por sus conductas? ¿Conocían de antes a sus víctimas? Reportajes Tele 13 pudo perfilar a quienes tienen directa participación con el homicidio y conocer detalles inéditos sobre el historial de quienes serían los asesinos, quedando en el aire inquietantes preguntas sobre ellos y la acción del Estado frente a sujetos de estas características. Fue una emboscada planificada que requirió un estudio del lugar, un estudio también de las rutinas de los funcionarios de Carabineros en el control de medidas cautelares. Se requirió una planificación, la elección de un lugar y una preparación evidente para poder llevarla a cabo también en un plazo muy acotado. Durante todo este tiempo la indagación tuvo a disposición 8 fiscales e incluso uno de ellos se instaló con dedicación exclusiva en la misma comisaría de donde salieron los mártires ese 27 de abril pasado. Ahí es que se comenzaron a tener prácticamente desde el inicio de la indagación ciertas certezas. Pronto se llegó a la certeza de que Carlos Santigüén, el sujeto a quien los 3 carabineros visitaron esa madrugada de abril para controlar el cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario por porte de arma e infracción de ley de drogas, era una pieza clave. Es testigo de los 3 principales sospechosos del asesinato. El vehículo de Carabineros, según lo que establecemos, llega hasta un portón que normalmente estaba abierto, que en esta ocasión estaba cerrado, lo que obligaba precisamente entonces a generar la apertura de las puertas. Y los atacantes probablemente se aproximaron desde atrás, donde encontramos evidencia de corte de alambre y también en la vegetación de la permanencia de personas en ese lugar. Evidentemente eso dificultaba la capacidad de reacción de los funcionarios y facilitó el acometimiento en contra de ellos en un tiempo muy breve y su reducción y posterior ejecución, porque eso es lo que ocurrió en la práctica con el armamento que estos sujetos tenían. Santigüén, Santi, son los apellidos que se repiten en quienes tendrían participación directa en el crimen según el Ministerio Público. Hablamos de los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Santigüén Santi. Tomás Santigüén Santi tiene 22 años y fue detenido por primera vez a los 18 años. En agosto del 2020 fue acusado de atacar un carro policial con un artefacto incendiario en el marco de una manifestación en las cercanías del Museo de Cañete. Todo en el momento más álgido de la pandemia, cuando no se podía reunir personas por orden sanitaria. Los antecedentes que pudimos recabar indican que Tomás Santigüén había sido sorprendido por un dron de la Intendencia Regional del Biobío, cortando el tránsito y luego embistiendo contra carabineros. Por esos hechos, la Intendencia del Biobío interpuso una querella criminal contra él. Se pudo observar al imputado aproximarse al vehículo policial corriendo por la parte frontal de este y cuando se encontraba a unos 2 metros de distancia arroja por tercera vez un artefacto incendiario tipo bomba Molotov, la que al impactar en la parte frontal de este causa inmediatamente combustión, lo que generó de manera progresiva e inevitable el incendio total del vehículo policial. Afortunadamente los ocupantes del vehículo policial no resultaron con daños. Tomás Santigüén fue detenido y trasladado a la cárcel de Concepción. Ahí protagonizó una huelga de hambre por 60 días, donde algunas organizaciones afines convocaron marchas al calificarlo de manera insólita como un preso político. El 2021 salió en libertad bajo reclusión nocturna, pero aquí es que el sistema de seguimiento de medidas carcelarias comienza a presentar fracturas. Tomás Santigüén registra 48 incumplimientos de la medida cautelar entre el 2021 y el 2024. ¿Por qué no se encendieron antes las alertas? ¿Por qué seguía en libertad pese a los repetidos quebrantamientos?
Lo cierto es que los efectivos de la comisaría de Los Álamos, la misma a la que pertenecían los 3 carabineros asesinados, estaban encargados de efectuar los controles en la dirección en la que Antigüén debía cumplir reclusión nocturna. Se llegaron a entrevistar incluso con Wendy Quintre, pareja de Tomás, pero solo se limitaban a decir que ya no vivía ahí. Reportajes Tele 13 accedió a los antecedentes que aparecen en el sistema judicial de Tomás Antigüén y nos dimos cuenta de algo más. Cada carabinero que informó sobre los incumplimientos de Antigüén firmó con nombre y apellido en ese registro, quedando absolutamente expuesto a quien quisiera manejar esa información sensible. ¿Pudo Tomás Antigüén reconocer a sus víctimas? ¿Se debería revisar este tipo de procedimientos? Lo cierto es que Antigüén Santi era un viejo conocido para los carabineros del COP Los Álamos, sobre todo porque pesaba en su contra una orden de detención vigente desde marzo del 2023, según consta en el registro del juzgado de garantía de Cañete. En otras palabras, uno de los principales sospechosos debió ser detenido un año antes del crimen de los 3 carabineros. Pero existe otro dato esclarecedor. Tomás Antigüén no es el único en su familia que ha estado detenido por hechos de violencia. Era pasada la medianoche del 27 de marzo del 2015 cuando un grupo de 5 sujetos fuertemente armados con ropa militar y a rostro cubierto inmovilizaron a una dirigente mapuche a golpes. Su pareja, al intentar ayudarla, resultó con una herida en su tórax por disparos de perdigones. Incluso incendiaron su hogar en la comuna de Tirúa, mientras ambos terminaron amarrados. El motivo, según la sentencia del caso, la mujer había visitado la Fiscalía Regional de la Araucanía para testificar sobre un caso de violencia rural. Todo ocurrió en las cercanías de Tirúa. La pareja sobrevivió al ataque, pero les robaron el vehículo y los teléfonos celulares. En la querella de la Gobernación Provincial de Arauco indica que quien fue sorprendido con los celulares robados fue el mayor de los hermanos Antigüén Santi, Felipe, hoy detenido en este mega operativo. La sentencia por el ataque dice incluso que él tenía ropa de camuflaje, la misma que según la pareja utilizaron sus atacantes. Pese a las pruebas en su contra, Felipe Antigüén no fue siquiera llevado a juicio y quedó en libertad. Hoy, 9 años más tarde, el Ministerio Público lo califica como autor directo del asesinato de los 3 carabineros. Este es el lugar donde fueron emboscados los 3 carabineros ese 27 de abril. Hay detalles muy relevantes a los que pudo acceder reportajes Tele 13. Según lo que consigna la investigación, los sujetos habrían estado en este lugar. ¿Por qué? Cortaron alambre púa e ingresaron a sectores como estos. En este lugar hay cortes de alambre púa del cerco perimetral donde vivía el sujeto que se iba a revisar la medida cautelar. Cuando se cumplió el primer mes del asesinato de los carabineros, reportajes Tele 13 pudo acceder a antecedentes exclusivos que daban cuenta de una violenta y fría planificación del ataque. En ese momento pudimos conocer que el armamento utilizado coincidía con otros ataques anteriores. Dios santo, Dios te salve María, llena de gracia. La evidencia balística corresponde a 9 milímetros, que es una munición que utilizan funcionarios de carabineros, y también escopeta, que no corresponde a la que tenían los funcionarios de carabineros. El tipo de arma entonces puede corresponder a ese tipo de elementos, pistolas, eventualmente escopetas también, o pueden haber utilizado otros elementos contundentes para reducir a los carabineros. Uno de ellos, que ocurrió en abril del 2022 y que fue reivindicado por la RML, Resistencia Mapuche Lafkenche. Jefferson Antigüén es el menor de los 3 hermanos, tiene apenas 19 años y no se descarta su participación activa en estas organizaciones. La historia de los hermanos Antigüén Santi, hoy acusado por el Ministerio Público de participar directamente en el asesinato de los 3 mártires de carabineros, comienza una nueva etapa, ahora encarcelados, responsables de un ataque inédito, brutal e inhumano que hoy encuentra algo de justicia. Luego de 37 días internados.